Como decía Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Buenos días, hermanos, hermanas. Qué privilegio podernos encontrar una vez más después de un año. Algunos nos hemos visto durante estos años consecutivos, algunos que quizá vienen por primera vez. Para todos, bienvenidos en la Escuela Bíblica Emaús en Pereira, que estamos cumpliendo este año 25 años de promover el estudio serio de la Palabra de Dios, y ese es nuestro compromiso, ese es nuestro eslogan y ese es nuestro deseo, que cada día más hermanos, hermanas, podamos profundizar y estudiar la palabra de Dios. Amado Dios y nuestro Padre, te damos toda la gloria, toda la honra que solo tú mereces. Te glorificamos, te exaltamos, porque solo tú eres digno. Solo tú eres merecedor de toda adoración y toda alabanza, pues eres tú, nuestro Dios, quien por medio del Señor Jesucristo nos has hecho hijos tuyos. Qué privilegio más grande, qué privilegio también tener tu palabra en nuestras manos en estos momentos. Te damos gracias por ello, por la libertad que tenemos de reunirnos, de poder estar juntos y poder aprender más de esa bendita palabra. Te glorificamos y te exaltamos a ti, nuestro Dios, por el Señor Jesucristo. Y pedimos la guía de tu Espíritu Santo en este día, que tu Espíritu Santo sea obrando a través de nuestro hermano Eliseo, que seas tú hablando a través de él, y oramos para que tu Espíritu Santo, que mora en los creyentes, en cada uno de nosotros, obre grandemente, tenga libertad de moverse dentro de nosotros y podamos entender, comprender y sobre todo colocar en práctica lo que recibimos de tu palabra. A ti sea toda la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. El proceso del estudio bíblico es algo que debemos de tomar siempre con mucho cuidado. Este primer tema que va a dar nuestro hermano se llama proceso de estudio bíblico, en el cual vamos a ver el tema de la observación, la interpretación y la aplicación en nuestra vida acerca de lo que la palabra del Señor nos entrega. Nuestro hermano Eliseo, desde la edad de sus 18 años, viene entregando su vida al Señor. Proviene del hermoso país de Bolivia. Es el director del Seminario Bíblico Evangélico de la ciudad de La Paz, Bolivia. Además de que trabaja intensamente de tiempo completo como pastor de su asamblea y distribuye por toda la nación los estudios bíblicos de Emaús. También es el autor de los libros Escudriñando las Escrituras y Exponiendo la Palabra. Demos por favor un fuerte aplauso a nuestro hermano Eliseo. Muy buenos días, queridos hermanos que están presentes en este congreso para estudiar este curso en especial que nos ayuda a estudiar mejor la palabra del Señor. Es un privilegio y es muy grato para mí estar delante de ustedes, hombres y mujeres que sirven al Señor y que también tienen la inquietud de entender mejor la santa palabra de Dios para poder enseñar a las personas, mostrándoles el camino, no solo de la salvación, pero también de la vida cristiana. Así que estoy agradecido a Dios por este tremendo honor y privilegio que Él me da de estar aquí en Pereira, Colombia, para poder compartir el estudio y desarrollar sobre algunos temas que están contenidos
en este curso Emmaus, escudriñando las Escrituras. Siendo que tiene 12 lecciones, es algo difícil poder avanzar esto que se hace en un semestre casi de estudio más dedicado y más, más concentrado. Por tanto, vamos a procurar avanzar lo máximo que podamos. Empezamos con el primero, que se titula El proceso del estudio bíblico. En realidad, estamos obviando, queridos hermanos, los primeros capítulos del curso, como son la introducción, donde tratamos de la importancia del estudio de la interpretación o de la hermenéutica. Hablamos allí, tocamos el secreto de la vida bendecida. ¿Cuál es el secreto de la vida bendecida? El poder conocer la palabra del Señor y caminar al son de la palabra de Dios en nuestra vida cristiana. También trata sobre la autoridad de la Biblia. ¿Por qué creemos que la Biblia tiene la autoridad para enseñarnos sobre cosas eternas con toda la autoridad de Dios? ¿A qué se debe? Y ahí tenemos algunos aspectos como el origen, la unidad, la permanencia, la revelación, la inspiración y la iluminación, que son temas importantes de conocerlos. Y entonces está en la lección 3 cómo estudiar la Biblia y los pasos para el estudio bíblico o el proceso del estudio bíblico. Y entonces es aquí donde empezamos. Cómo estudiar la Biblia, los pasos para el estudio bíblico, que son 3: observación, interpretación y aplicación. Vamos a poner nuestra atención en los 3 aspectos del proceso del estudio bíblico. El proceso bíblico. Bueno, la palabra de Dios dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, o en otra versión dice que traza bien la palabra de verdad. Esto es lo que dice en 2 Timoteo 2:15. Entonces, todo siervo de Dios, todo creyente en Jesucristo, tiene la tremenda responsabilidad de prepararse más bien para presentarse ante Dios, de modo que no sea reprobado, sino aprobado. Que tenga la capacidad de poder comprender la palabra de Dios, de usarla bien, correctamente, en la enseñanza, en la predicación, que pueda usar bien la palabra de Dios. Entonces, es una responsabilidad de cada creyente, no solamente de los pastores, de los ancianos de la iglesia, sino de cada creyente, de comprender bien, de usar bien las Sagradas Escrituras, porque es la palabra de Dios. Y no podemos utilizar de mala manera, sino con toda la reverencia, con todo el respeto que se merece a su autoridad, puesto que se trata de la palabra de Dios, de lo que Dios dice y nos enseña en su palabra. Ahora bien, todo maestro entonces necesita familiarizarse con el proceso del estudio bíblico. A esto le llamamos PEB. El proceso del estudio bíblico. Decimos proceso porque se tiene que seguir ciertos pasos. ¿Ya? Requiere un procedimiento y necesitamos ver cómo proceder entonces a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿En qué consiste o qué es lo que acontece cuando una persona no sigue el proceso del estudio bíblico? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos en realidad desarrollado, descrito todo lo que les estoy compartiendo en este curso. ¿Ya? Está en el curso, pero quiero que ustedes pongan su atención en algunos aspectos sobresalientes que deseo remarcar en este congreso. ¿Cuáles son las consecuencias de no seguir el proceso del estudio bíblico? ¿Qué es lo que acontece? ¿Saben? Resulta en un estudio fragmentado. Un estudio fragmentado, es decir,
conocimiento de partes de las Escrituras, de algunas porciones de las Escrituras. Lamentablemente, nosotros los seres humanos tenemos algunas cosas o partes, enseñanzas, doctrinas, versículos, capítulos favoritos. Pero no debemos guiarnos porque tengamos algunas porciones favoritas. No. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo? 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, es decir, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la misma palabra de Dios afirma que toda la Escritura, vale decir, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todo es inspirado por Dios y útil. Fíjense la utilidad que tiene las Escrituras, la palabra de Dios. Entonces, no podemos tomar nada más algunas doctrinas o algunas porciones de la Biblia como favoritas para nosotros y poner atención únicamente en esas porciones. Tenemos que poner nuestra atención y necesitamos leer, estudiar, meditar en toda la palabra de Dios. Esa es una consecuencia. El resultado entonces es desconocimiento. Sí, desconocimiento de todo el consejo de Dios. Cuando el apóstol Pablo está delante de ancianos, eso está en Hechos capítulo 20, y se ha de despedir, él les dice, entre otras, estas palabras. Hechos 20:27. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo no se había negado a dar todo el consejo, es decir, toda la enseñanza de la palabra de Dios. En esa región, allí, en Éfeso en especial, donde él estuvo por un par de años, donde enseñó toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Aquí surge una pregunta, puede ser un poco atrevida, especialmente dirigida a los pastores, a los ancianos. ¿Ha podido enseñar todo el consejo de Dios en su iglesia? Este es el desafío, el llamado de Dios a todo enseñador, a todo maestro, a todo pastor que está ministrando con las Escrituras en su iglesia, de enseñar todo el consejo de Dios. Entonces, hay un desconocimiento de todo el consejo de Dios y por tanto, una dependencia ¿de qué? De los libros o las opiniones de ciertas personas, ¿no? De escritores, de autores. No digo que sea malo, sí, yo tengo una pequeña biblioteca y también en el seminario tenemos unos cuantos miles de títulos en la biblioteca donde siempre procuro consultar algún texto. Pero no tenemos que hacernos dependientes de un solo texto, de un solo libro, de un comentario, de algún escrito de un ser humano. Necesitamos principalmente depender de las Escrituras. ¿Qué sucede cuando el escritor vierte algunas opiniones que no siempre están plenamente ajustadas a lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué acontece si yo dependo de las opiniones de un varón, de un escritor, y no es totalmente cierto todo lo que dice, no concuerda plenamente con la palabra de Dios? Y yo enseño, ¿qué sucede? Estoy transmitiendo, diseminando opiniones tal vez equivocadas, ¿o no? Entonces, qué importante es el poder estudiar la palabra del Señor para que podamos nosotros enseñar también a otros correctamente, como dice 2 Timoteo 2:15.
Además de esto, el proceso del estudio bíblico entonces trae más bien bendición y progreso a la vida cristiana. Un creyente que empieza a leer las Escrituras, a entenderla y aplicarla a su vida, por supuesto, va a empezar a experimentar en su vida personal un desarrollo, un crecimiento, un avance, y se va a notar la diferencia con otro que pasa tiempo, es cierto, escucha las prédicas, las enseñanzas, pero no toma para sí en serio el estudio de la palabra de Dios. Hay una diferencia bastante grande. Trae eficacia al ministerio. Ya lo leímos en 2 Timoteo. Por supuesto, ¿cuál siervo de Dios ha de ser más eficiente en su trabajo, en el ministerio de las Escrituras, de la palabra de Dios? Aquel que comprende mejor la palabra de Dios, ¿no? Porque ha de ser más fiel a lo que Dios ha dicho. Esto es. Entonces trae eficiencia. También trae un modelo ordenado y lógico de estudio. Qué importante es poder estudiar de esta manera. Es que todas las ciencias funcionan así. Hay un orden, hay un orden lógico y sistemático en el estudio de cualquier tema, de cualquier ciencia. De la misma manera, el estudio de las Escrituras también es una ciencia. La hermenéutica se define como una ciencia y un arte de estudiar, de comprender las Sagradas Escrituras. Es ciencia y es arte. Es ciencia porque requiere seguir cierto orden lógico, sistemático. Pero es arte porque también depende de la capacidad, de la entrega, de la habilidad, digamos así, del ser humano de utilizar los recursos que tenemos en la hermenéutica, en la interpretación bíblica, para poder estudiar la Biblia, las Escrituras. Entonces, a través del tiempo, de la experiencia, del uso de principios y reglas de interpretación, el creyente, el siervo de Dios, se ha de hacer más capaz de poder desarrollar el estudio bíblico. Además, se siguen ciertos pasos y cierto orden en el estudio de las Escrituras. ¿Cuáles serán los beneficios? Rápidamente, hermanos, conduce a descubrir las verdades bíblicas. Claro, si el creyente, el ministro, el siervo de Dios aplica los principios, las reglas de la interpretación, entonces él ha de ir descubriendo más y más las enseñanzas, las verdades bíblicas que se encuentran en la Biblia. Es como que empieza a descubrir. Había leído antes, pero no le dio mucha atención o Dios como que no le decía nada en esa página de la Biblia. Pero a medida que empieza el creyente a aplicar estos principios de interpretación, por supuesto, cada página de la Biblia empieza a cobrar vida y tiene color y movimiento, y uno puede escuchar como que la voz de los que están involucrados en esa porción, en ese relato. Y como que aquellas imágenes en blanco y negro que nosotros veíamos en las Escrituras cambian a colores, y hay movimiento y hay vida. Y entonces realmente uno se enamora más de la palabra de Dios porque se hace vital, se hace algo totalmente actual, ¿no? Y tiene tal capacidad de ser aplicado en la vida diaria en este siglo XXI. Produce cambios de pensamiento y conducta. Este es el propósito de la palabra de Dios. Producir cambios, primero en nuestra manera de ver las cosas, de pensar. Y por supuesto esto influye en nuestras actitudes y también en nuestras acciones. Ahora, esto tiene que ver con la tercera parte del proceso del estudio bíblico, que es la aplicación. Si nosotros enfatizamos únicamente en el conocimiento de las Escrituras, por supuesto, va a crecer nuestro cerebro inmensamente, ¿no?
Pero tenemos que traducir el conocimiento a la vida diaria, práctica, a la vida ordinaria, rutinaria, que todos nosotros vivimos cada día. Entonces, promueve además un contacto con la palabra de Dios por la acción del Espíritu Santo. Ahí está en 2 a Timoteo 3, 16, 17, ya lo hemos repasado, ¿no? Rápidamente, y lo vamos a hacer más adelante con más detalle también. Otro aspecto, posibilita que un obrero, dice, sea aprobado y use bien la palabra de Dios. Ahora bien, vamos al proceso propiamente. El proceso del estudio bíblico consiste en tres etapas. Tenemos primeramente la observación. A mí me encanta cuando llego a una ciudad que por primera vez conozco, pues poder ubicarme en algún lugar un poquito más alto para poder divisar, ver el panorama, tener una idea, un cuadro, digamos, de todo lo que representa, significa, todo lo que contiene esa ciudad, ¿no? Ahí se pueden ver torres, tal vez, algunos edificios, algunos puentes como este hermoso puente que tienen aquí en Pereira y otros detalles que le impresiona a uno. Cuando nosotros vamos a proceder a estudiar las Escrituras, empezamos por allí, hacer la observación. O también se puede utilizar otra palabra, análisis. Analizar. Y luego viene la interpretación. Para la interpretación vamos a conocer un principio en especial y luego algunas reglas. Tanto en la hermenéutica general como la especial, sí, se tiene que seguir ciertas pautas, reglas que nos ayuden a comprender las Escrituras. Entonces, la interpretación, ya, fíjense, sigue a la observación. Después viene la tercera etapa, muy importante, pero muchas veces descuidada, que se refiere a la aplicación. La aplicación de la palabra, de lo que hemos comprendido, ya a la vida personal, individual. Entonces, el proceso del estudio bíblico contiene estas tres etapas. Necesitamos transitar por esas tres etapas. Empezando, ¿dónde? En la observación. ¿Ya? Allí empezamos todos. Empezamos a observar si tenemos una página, un capítulo, una porción de las Escrituras. Bueno, debemos empezar a analizar. ¿Qué hay aquí? Antes de poder interpretar, primero debemos conocer bien el contenido. ¿Qué contiene allí? ¿Es un relato? ¿Es una enseñanza doctrinal? Tal vez se trata de algunos mandamientos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros abriéramos Éxodo capítulo 20? ¿Qué es lo que encontramos allí? Mandamientos, por supuesto, son mandatos, y entonces ahí va el primer mandamiento, el segundo, hasta el 10º. Y si nosotros abrimos otra porción, supongamos ya sea en los libros de Samuel, Reyes o Crónicas, principalmente, ¿cuál es el contenido de esos libros? Son relatos, ¿o no? Si vamos a los evangelios, ¿qué tipo de contenido encontramos allí? Mayormente son relatos, pueden ser de las enseñanzas del Señor, discursos, o tal vez controversias, encuentros con personajes, ¿no? Aquellos que se le oponían, ¿no es cierto? Como los escribas, los ancianos. O quizás está frente a una multitud enseñándoles. ¿Ya? Entonces, tenemos que analizar, tenemos que observar cuál es el contenido de una porción bíblica, primeramente. Y después vamos a pasar a la interpretación y finalmente a hacer la aplicación. Ahora, bien, vamos a la observación. ¿Cómo se hace la observación? ¿Cómo procedemos en esta primera etapa del proceso del estudio bíblico? Debemos cuidar
debemos prestar más bien una cuidadosa atención a la lectura. Necesitamos aprender a leer las Escrituras. Y esto puede ayudarnos en cualquier otra lectura. Y entonces, esto requiere, por supuesto, total concentración. Tenemos que apagar la radio, la televisión. Si estamos viendo un video, pues tenemos que apagar. ¿Ya? Detener, apagar, para poder concentrarnos únicamente en lo que tenemos adelante, ¿no? Este libro de Dios, las Sagradas Escrituras, necesitan una entera concentración de nuestro pensamiento, de nuestra mente, nuestra atención plena. Y entonces buscar la respuesta a la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué es lo que se encuentra aquí? A ver, luego vamos a hacer ya un ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos una página abierta de la Biblia, vamos con esta pregunta. Una pregunta simple, sencilla. ¿Qué se encuentra aquí? Cuando vamos con esa pregunta, ¿saben, hermanos, la ventaja de tomar esa pregunta ya antes de abrir o antes de leer el texto bíblico? ¿Saben? Prepara nuestra mente, ¿qué? A buscar la respuesta. Claro, a buscar la respuesta. Entonces vamos leyendo y la mente pone atención en el contenido porque está buscando la respuesta a la pregunta que me hice. ¿Qué es lo que se encuentra aquí? En cualquier porción, vayan ustedes a cualquier porción de la Biblia. Y lo primero que deben preguntarse es, ¿qué es lo que se encuentra aquí? Porque de otra manera puede ser que yo lea el texto y esté pensando en otros asuntos, ¿no? En obligaciones que cumplir, o tal vez en un encuentro con alguna persona, en una tarea que debo realizar. Ya estoy pensando en eso. Puede ser que esté leyendo, pero mi mente no va a captar lo que se encuentra aquí. Pero si voy con la pregunta, ¿qué se encuentra aquí? Pues voy a poner atención en el contenido de las Escrituras, el relato, la enseñanza, las promesas, los mandamientos o los ejemplos o qué cosa existe o está aquí en esta porción. ¿Qué dice aquí? Puede ser también esa pregunta más simple, ¿no? ¿Qué dice aquí? Sí, ahora yo tengo aquí en Mateo capítulo 4, justamente mi Biblia, hay un subtítulo, dice tentación de Jesús. Ya el subtítulo ya me sugiere el contenido de esta porción. Entonces, ¿de qué habla esta porción? De la tentación de Jesús, ¿o no? Muy simple, por supuesto. Demasiado simple. Pero a veces obviamos, pasamos por alto esto que es simple y queremos lo complejo, lo complicado, ¿no? Lo más avanzado que podamos. Pero no vamos a avanzar mucho en esta intención de interpretar las Sagradas Escrituras. Si vamos a tener éxito, entonces debemos empezar por lo simple, lo sencillo. ¿Qué dice aquí? Ahora, aquí es importante estas advertencias. Fíjense, una observación o análisis deficiente, ¿qué va a traer como resultado? El siguiente paso, ¿qué es? La interpretación. Si observo deficientemente, la interpretación también va a ser deficiente. Si hago una buena observación, un buen análisis de la porción bíblica, estoy mejor preparado para hacer una buena interpretación. Así que vamos así, ¿no? Hagamos bien las cosas. Empezamos con lo bueno, continuamos de la misma manera. Ahí está. Una observación deficiente va a dar lugar a una interpretación deficiente. El descuidar palabras, incluso letras. Fíjense, hermano, incluso letras. La puntuación puede traer como resultado errores en la interpretación. A ver, veamos un par de ejemplos. ¿Qué les parece? En Malaquías capítulo 4, versículo 1,
Les voy a leer la porción. Dice así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. A ver, pongamos atención en la palabra abrazar. ¿Con qué letra está abrazar en Malaquías? Fíjense, ahí está. Esta es la palabra en Malaquías. Fíjense, abrazar. Con la letra S. En cambio, abrazar, fíjense, con la Z, se trata de otra acción, ¿o no? Entonces, abrazar en Malaquías está tratándose de fuego. Poner en la brasa, esa es la idea. Algunos piensan inmediatamente en un asado, ¿no? El texto bíblico dice así, que ha de venir Dios y los abrazará. No está hablando de brazo, ¿no? Que sería esta otra figura, ¿verdad? Cuando un padre abraza a su hijo, es con los brazos, con la Z. ¿No? La palabra lleva la Z. Pero abrazar con S se refiere a la brasa, al fuego. ¿Hay diferencia? Por supuesto que hay. ¿Qué hace la diferencia? Una letra. ¿Qué les parece, hermanos? Si no ponemos atención a las escrituras de esta manera, incluso las letras, porque una sola letra puede cambiar completamente el sentido. Imagínense que nosotros descuidadamente tratemos de enseñar Malaquías 4:1. Cuando venga Dios los va a abrazar a todos. ¿No? ¿Los va a felicitar de qué? ¿De sus pecados? No. O sea que la segunda venida del Señor tiene que ver con juicio, con castigo. Esto es terrible. Habla de fuego. Fíjense, hermanos, cómo puede cambiar completamente el sentido de una porción de las Escrituras, una sola letra. Así que, cuán importante es poner mucho cuidado en el análisis o la observación de una porción de la Biblia. Esto es nada más un ejemplo, pues podríamos utilizar varios otros. Y el apóstol Pablo, por si acaso, hace este énfasis en Gálatas. Vemos que hay una porción donde dice Pablo, y no refiere a las simientes, con S, plural, como si fueran muchas, sino que dice a tu simiente, singular. Y esta simiente es Cristo. Vaya, qué cosa interesante. Yo me puse a pensar, ¿por qué dice el apóstol que Dios no le dijo a Abraham tus simientes, sino tu simiente? Es que Abraham, además de Isaac, tuvo otro hijo. Y la promesa no fue para todos los hijos de Abraham, porque además tuvo otros hijos, ¿o no? Cuando miramos la Biblia con atención. No, la promesa tiene que ver con aquel hijo de la promesa. ¿Quién es? Isaac. Y Pablo aplica que, dice, el descendiente de ese hijo de la promesa es Jesucristo. Y Dios ha de bendecir, está bendiciendo a la humanidad. Nosotros somos bendecidos, la bendición nos llega a nosotros por medio de esa única simiente de la promesa, hecha a Abraham. Isaac, cuyo descendiente es el Señor Jesucristo. La bendición no nos llega por los otros hijos de Abraham. Eso es lo que hace el apóstol Pablo, aclara, ¿no? Fíjense, está poniendo énfasis en una letra. No dice simientes, plural, sino simiente, singular. Una sola letra hace la diferencia. Hay fases en la observación. Inicial,
se debe notar ¿qué cosas? El contexto de la porción bíblica, el contexto. ¿En qué circunstancias se escribe una porción? ¿Se relata un caso? ¿O que el Señor Jesucristo replica algunas palabras a sus oponentes? ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, si leemos Lucas capítulo 13, así que arrepentíos, o de otra manera van a perecer igualmente. Sería interesante observar el contexto por qué el Señor Jesús dijo esas palabras. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Igualmente. ¿Igual a qué? ¿O a quiénes? Y hay que mirar un poquito el capítulo anterior y buscar el contexto por qué el Señor dijo estas palabras. El contexto de la porción bíblica. El escritor también es importante